Cuarto grado Escuela de Pastoral. Lección 25. Los laicos, misioneros. ¿Sabías que el 80% de los fieles ignoran que su misión es ser misioneros? Todos los fieles tienen el deber de cooperar a la expansión de la Iglesia, EF 4,13. La evangelización no es solo tarea de sacerdotes y religiosos, tú también tienes una misión fundamental. Hoy descubrirás cómo vivir tu vocación con fuerza y claridad. Oración. Como enseñaba Santa Teresa, nada te turbe. Hoy nos detenemos a reflexionar sobre el camino de la fe. Salmo 119, 105 nos recuerda que la palabra de Dios es nuestra luz, que la Santísima Trinidad ilumine cada paso de nuestra misión. Te pedimos, Señor, que guíes a cada líder y laico para llevar estas lecciones a sus comunidades, encendiendo en ellos la pasión por evangelizar y servir. Te damos gracias por la gracia que nos fortalece día a día y por la esperanza que compartimos en Cristo. Amén. Los seglares pueden colaborar de diversas formas en bien de las misiones. Continúa de la lección 24, Ad Gentes Divinitus. Capítulo B. La cooperación. Introducción. 35. Puesto que toda la Iglesia es misionera y la obra de la evangelización es deber fundamental del pueblo de Dios, el Santo Concilio invita a todos a una profunda renovación interior, a fin de que, teniendo viva conciencia de la propia responsabilidad en la difusión del Evangelio, acepten su cometido en la obra misional entre los gentiles. Deber misionero de todo el pueblo de Dios. 36. Todos los fieles, como miembros de Cristo viviente, incorporados y asemejados a Él por el bautismo, por la confirmación y por la Eucaristía, tienen el deber de cooperar a la expansión y dilatación de su cuerpo para llevarlo cuanto antes a la plenitud, CFEF 4,13. Por lo cual, todos los hijos de la Iglesia han de tener viva conciencia de su responsabilidad para con el mundo, han de fomentar en sí mismos el espíritu verdaderamente católico y consagrar sus fuerzas a la obra de la evangelización. Conozcan todos, sin embargo, que su primera y principal obligación por la difusión de la fe es vivir profundamente la vida cristiana. Pues su fervor en el servicio de Dios y su caridad para con los demás aportarán nuevo aliento espiritual a toda la Iglesia, que aparecerá como estandarte levantado entre las naciones, cf. Is 11,12, Luz del Mundo, Mt 5,14, y Sal de la Tierra, Mt 5,13. Este testimonio de vida producirá más fácilmente su efecto si se da juntamente con otros grupos cristianos, según las normas del decreto sobre el ecumenismo. De la renovación de este espíritu se elevarán espontáneamente hacia Dios plegarias y obras de penitencia para que fecunde con su gracia la obra de los misioneros, surgirán vocaciones misioneras y brotarán los recursos necesarios para las misiones. Pero para que todos y cada uno de los fieles cristianos conozcan puntualmente el estado actual de la Iglesia en el mundo y escuchen la voz de los que claman, ayúdanos, CFHCH 16,9, facilítense noticias misionales, incluso sirviéndose de los medios modernos de comunicación social, que los cristianos, haciéndose cargo de su responsabilidad en la actividad misional, abran los corazones a las inmensas y profundas necesidades de los hombres y puedan socorrerlos. Se impone también la coordinación de noticias y la cooperación con los órganos nacionales e internacionales. Deber misionero de las comunidades cristianas. 37. Viviendo el pueblo de Dios en comunidades, sobre todo diocesanas y parroquiales, en las que de algún modo se hace visible, a ellas pertenece también dar testimonio de Cristo delante de las gentes. La gracia de la renovación en las comunidades no puede crecer si no expande cada una los campos de la caridad hasta los confines de la tierra, y no tiene, de los que están lejos, una preocupación semejante a la que siente por sus propios miembros. De esta forma, toda la comunidad ruega, coopera y actúa entre las gentes por medio de sus hijos, que Dios elige para esta empresa altísima. Será muy útil,
a condición de no olvidar la obra misional universal, mantener comunicación con los misioneros salidos de la misma comunidad o con alguna parroquia o diócesis de las misiones, para que se haga visible la unión entre las comunidades y redunde en edificación mutua. Deber misionero de los obispos. 38. Todos los obispos, como miembros del cuerpo episcopal, sucesores del Colegio de los Apóstoles, están consagrados no solo para una diócesis, sino para la salvación de todo el mundo. A ellos afecta primaria e inmediatamente, con Pedro y bajo la autoridad de Pedro, el mandato de Cristo de predicar el Evangelio a toda criatura. De ahí procede aquella comunicación y cooperación de las iglesias, tan necesaria hoy para proseguir la obra de evangelización. En virtud de esta comunión, cada una de las iglesias siente la solicitud de todas las obras, se manifiestan mutuamente sus propias necesidades, se comunican entre sí sus bienes, puesto que la dilatación del cuerpo de Cristo es deber de todo el colegio episcopal. Suscitando, promoviendo y dirigiendo el obispo la obra misional en su diócesis, con la que forma una sola cosa, hace presente y como visible el espíritu y el celo misional del pueblo de Dios, de suerte que toda la diócesis se hace misionera. El obispo deberá suscitar en su pueblo, sobre todo entre los enfermos y oprimidos por las calamidades, almas que ofrezcan a Dios oraciones y penitencias con generosidad de corazón por la evangelización del mundo. A fomentar gustosos las vocaciones de los jóvenes y de los clérigos a los institutos misioneros, complaciéndose de que Dios elija a algunos para que se consagren a la actividad misional de la Iglesia. Exhortar y aconsejar a las congregaciones diocesanas para que asuman su parte en las misiones. A promover entre sus fieles las obras de institutos misioneros, de manera especial las obras pontificias misionales. Estas obras deben ocupar el primer lugar, ya que son los medios de infundir en los católicos, desde la infancia, el sentido verdaderamente universal y misionero, y de recoger eficazmente los subsidios para bien de todas las misiones, según las necesidades de cada una. Pero creciendo cada vez más la necesidad de operarios en la viña del Señor y deseando los sacerdotes diocesanos participar cada vez más en la evangelización del mundo, el Sagrado Concilio desea que los obispos, considerando la gravísima penuria de sacerdotes que impide la evangelización de muchas regiones, envíen algunos de sus mejores sacerdotes que se ofrezcan a la obra misional, debidamente preparados, a las diócesis que carecen de clero, donde desarrollen, al menos temporalmente, el ministerio misional con espíritu de servicio. Y para que la actividad misional de los obispos en bien de toda la Iglesia pueda ejercerse con más eficacia, conviene que las conferencias episcopales dirijan los asuntos referentes a la cooperación organizada del propio país. Traten los obispos en sus conferencias del clero diocesano que se ha de consagrar a la evangelización de los gentiles, de la tasa determinada que cada diócesis debe entregar todos los años, según sus ingresos, para la obra de las misiones, de dirigir y ordenar las formas y medios con que se ayude directamente a las mismas, de ayudar y, si es necesario, fundar institutos misioneros y seminarios del clero diocesano para las misiones, de la manera de fomentar estrechas relaciones entre estos institutos y las diócesis. Es propio de las conferencias episcopales establecer y promover obras en que sean recibidos fraternalmente y ayudados con cuidado pastoral conveniente los que inmigran de tierras de misiones para trabajar y estudiar, porque por ello se acercan de alguna manera los pueblos lejanos y se ofrece a las comunidades ya cristianas desde tiempos remotos una ocasión magnífica de dialogar con los que no oyeron todavía el Evangelio y de manifestarles con servicio de amor y de asistencia la imagen auténtica de Cristo. Deber misionero de los sacerdotes. 39. Los presbíteros representan la persona de Cristo y son cooperadores del orden episcopal, en su triple función sagrada que se ordena a las misiones por su propia naturaleza. Estén profundamente convencidos de que su vida fue consagrada también al servicio de las misiones.
y porque, comunicando con Cristo cabeza, por su propio ministerio, centrado esencialmente en la Eucaristía que perfecciona la Iglesia, y conduciendo a otros a la misma comunicación, no pueden dejar de sentir lo mucho que les falta para la plenitud del cuerpo, y cuanto por ende hay que trabajar para que vaya creciendo cada día. Por consiguiente, organizarán el cuidado pastoral de forma que sea útil a la dilatación del Evangelio entre los no cristianos. Los presbíteros, en el cuidado pastoral, excitarán y mantendrán entre los fieles el celo por la evangelización del mundo, e instruyéndolos con la catequesis y la predicación sobre el deber de la Iglesia de anunciar a Cristo a los gentiles, enseñando a las familias cristianas la necesidad y el honor de cultivar las vocaciones misioneras entre los propios hijos, fomentando el fervor misionero en los jóvenes de las escuelas y de las asociaciones católicas, de forma que salgan de entre ellos futuros heraldos del Evangelio. Enseñen a los fieles a orar por las misiones y no se avergüencen de pedirles limosna, haciéndose mendigos por Cristo y por la salvación de las almas. Los profesores de los seminarios y de las universidades expondrán a los jóvenes la verdadera situación del mundo y de la Iglesia, para que comprendan claramente la necesidad de una más esforzada evangelización de los no cristianos. En las enseñanzas de las disciplinas dogmáticas, bíblicas, morales e históricas, hagan notar los motivos misionales que en ellas se contienen, para ir formando de este modo la conciencia misionera en los futuros sacerdotes. Deber misionero de los institutos de perfección. 40. Los institutos religiosos de vida contemplativa y activa tuvieron hasta ahora, y siguen teniendo, la mayor parte en la evangelización del mundo. El Sagrado Concilio reconoce gustoso sus méritos, y da gracias a Dios por tantos servicios prestados a la gloria de Dios y al bien de las almas, y les exhorta a que sigan sin desfallecer en la obra comenzada, sabiendo, como saben, que la virtud de la caridad, que deben cultivar perfectamente por exigencias de su vocación, les impulsa y obliga al espíritu y al trabajo verdaderamente católico. Los institutos de vida contemplativa tienen una importancia singular en la conversión de las almas por sus oraciones, obras de penitencia y tribulaciones, porque es Dios quien, por medio de la oración, envía obreros a su mies, abre las almas de los no cristianos para escuchar el Evangelio y fecunda la palabra de salvación en sus corazones. Más aún, se ruega a estos institutos que funden casas en los países de misiones, como ya lo han hecho algunos, para que, viviendo allí de una forma acomodada a las tradiciones genuinamente religiosas de los pueblos, den su precioso testimonio entre los no cristianos de la majestad y de la caridad de Dios, y de la unión en Cristo. Los institutos de vida activa, por su parte, persigan o no un fin estrictamente misional, pregúntense sinceramente delante de Dios. Así pueden extender su actividad para la expansión del reino de Dios entre los gentiles. Así pueden dejar a otros algunos ministerios, de suerte que dediquen también sus fuerzas a las misiones. Así pueden comenzar su actividad en las misiones, adaptando, si es preciso, sus constituciones, fieles siempre a la mente del fundador. Así sus miembros participan, según sus posibilidades, en la acción misional. Así su género de vida es un testimonio acomodado al espíritu del Evangelio y a la condición del pueblo. Creciendo cada día en la Iglesia, por inspiración del Espíritu Santo, los institutos seculares, su trabajo, bajo la autoridad del obispo, puede resultar fructífero en las misiones de muchas maneras, como señal de entrega plena a la evangelización del mundo. Deber misionero de los laicos. 41. Los laicos cooperan a la obra de evangelización de la Iglesia y participan de su misión salvífica a la vez como testigos y como instrumentos vivos, sobre todo si, llamados por Dios, son destinados por los obispos a esta obra. En las tierras ya cristianas, los laicos cooperan a la obra de evangelización, fomentando en sí mismos y en los otros el conocimiento y el amor de las misiones, suscitando las vocaciones en la propia familia,
En las asociaciones católicas y en las escuelas, ofreciendo ayudas de cualquier género, para dar a otros el don de la fe, que ellos recibieron gratuitamente. En las tierras de misiones, los laicos, sean extranjeros o nativos, enseñen en las escuelas, administren los bienes temporales, colaboren en la actividad parroquial y diocesana, establezcan y promuevan diversas formas de apostolado seglar, para que los fieles de las iglesias jóvenes puedan, cuanto antes, asumir su propio papel en la vida de la iglesia. Los laicos, por fin, presten de buen grado su cooperación económico-social a los pueblos en vías de desarrollo, cooperación que es tanto más de alabar, cuanto más se relacione con la creación de aquellas instituciones que atañen a las estructuras fundamentales de la vida social, y se ordenan a la formación de quienes tienen la responsabilidad de la nación. Son signos de elogio especial los seglares que, con sus investigaciones históricas o científico-religiosas, promueven el conocimiento de los pueblos y de las religiones en las universidades o institutos científicos, ayudando así a los heraldos del Evangelio y preparando el diálogo con los no cristianos. Colaboren fraternalmente con otros cristianos, y con los no cristianos, sobre todo con los miembros de asociaciones internacionales, teniendo siempre presente que la edificación de la ciudad terrena se funda en el Señor y a Él se dirige. Lumen Gentium, número 46. Para cumplir todos estos cometidos, los laicos necesitan preparación técnica y espiritual, que debe darse en institutos destinados a este fin, para que su vida sea testimonio de Jesucristo entre los no cristianos, según la frase del apóstol: no seáis objeto de escándalo ni para judíos, ni para gentiles, ni para la iglesia de Dios. Lo mismo que yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi conveniencia, sino la de todos para que se salven. 1 Siofgar 10,32-33. Conclusión. 42. Los padres del concilio, juntamente con el romano pontífice, sintiendo vivamente la obligación de difundir en todas partes el reino de Dios, saludan con gran amor a todos los heraldos del Evangelio, sobre todo a los que padecen persecución por el nombre de Cristo, hechos partícipes de sus sufrimientos. Ellos se encienden en el mismo amor en que ardía Cristo por los hombres. Pero, conscientes de que es Dios quien hace que su reino venga a la tierra, ruegan, juntamente con todos los cristianos, que, por intercesión de la Virgen María, Reina de los Apóstoles, sean atraídos lo más pronto posible los gentiles al conocimiento de la verdad y la claridad de Dios, que resplandece en el rostro de Cristo Jesús, luzca para todos en el Espíritu Santo. Todas y cada una de las cosas contenidas en este decreto fueron del agrado de los padres del Sagrado Concilio. Y nos, con la potestad apostólica recibida de Cristo, juntamente con los venerables padres, las aprobamos en el Espíritu Santo, las definimos y ratificamos y mandamos que lo que así se ha establecido sinodalmente sea promulgado para gloria de Dios. Roma, en San Pedro, 7 de diciembre de 1965. Yo, Pablo, obispo de la Iglesia Católica. Asterisco, como nos hemos podido dar cuenta, el decreto Ad Gentes Divinitus es un documento esencialmente misional dentro del acervo de estudios, definiciones, decisiones y orientaciones que nos dejó como inapreciable riqueza el Concilio Vaticano II. Más aún, podemos decir que es el documento especialmente dedicado desde los preparativos del concilio a abordar todo lo concerniente a la vocación misionera que Jesucristo confirió a la Iglesia. Si tal es la misión confiada por el Señor Jesús a su Iglesia, la de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, menester era que el concilio, dentro de las múltiples materias a tratar, se fijara en la misional con carácter de prioritaria. De esta manera, a la comisión antepreparatoria del concilio habían llegado 177 propuestas referentes a temas misionales. Con ellas, la Comisión Preparatoria de Misiones, dividida en 5 subcomisiones, redactó 7 pequeños esquemas sobre puntos particulares.
La Comisión Central Preparatoria las examinó entre marzo y mayo de 1962 y ordenó su unificación en lo que podemos llamar segundo texto del esquema sobre las misiones. Largo fue el recorrido, redacciones y enmiendas, para volver a comenzar casi del todo en enero de 1965 con una nueva redacción, que fue la séptima en línea, y que llevaría al texto final. La última discusión en el aula tuvo lugar del 8 al 13 de octubre de 1965, y el texto salió aprobado como base. La octava redacción, o Testus Emendatus, muy enriquecido, se votó en su totalidad con un resultado de 2.162 votos favorables, 18 negativos y 2 nulos. El 7 de diciembre de 1965, el Papa Paulo VI promulgó el decreto Ad Gentes Divinitus, después de la votación final de 2.394 placet, esto es, me parece bien, con solo 5 non placet. Fue la votación más alta de todas las realizadas en el concilio. Todo este largo historial, que naturalmente hemos sintetizado al máximo, nos muestra cuánta importancia dieron los padres conciliares al tema de la Iglesia misionera. Pero como nos hemos dado cuenta en nuestro estudio, la figura del laico ha sido muy tomada en cuenta y ha sido citada de continuo a lo largo del documento. No cabe duda, los padres conciliares y el Papa Pablo VI que lo aprobó vieron claramente la necesidad que tiene la Iglesia de poner en marcha a su laicado para hacer posible la realización del deseo de su divino fundador Jesús de que todos los hombres puedan oír el mensaje de salvación del Evangelio. Hemos visto que los padres conciliares consideraron profundamente la responsabilidad que tiene la Iglesia de que llegue a ser un hecho la evangelización de todos los pueblos, y por otra parte sopesaron la magnitud de la misión encarándola con la tremenda realidad de la escasez de trabajadores para tan vasta viña. Considerando la falta de sacerdotes y diáconos, y aún la desproporción de religiosos y religiosas frente a tanto que hacer, han lanzado sus redes sobre los pescadores laicos en busca de un apoyo imprescindible, y han encontrado en el laicado una mina cuantiosa en número, pero angustiosamente impreparada para la ardua misión. Por eso hemos querido dar a conocer a nuestros miembros la cruda realidad. Sin los seglares la Iglesia no puede dar respuesta satisfactoria a su fundador. Pero por otra parte, nada se está pidiendo de nuevo al laicado. Todo el peso de la responsabilidad compartida le viene del bautismo, reafirmada por la confirmación. Es un reto que no podemos eludir. Un documento específico dedicado a los laicos fue en el Concilio Vaticano II el decreto Apostolicam Actuositatem, esta vez no vista su responsabilidad acerca de las misiones, sino dentro de la vida ordinaria de la sociedad en el ámbito de las naciones que suelen ser referidas con el epíteto de la cristiandad, esto es, los países que a través de los siglos recibieron la evangelización, y que en forma concreta abarcan Europa y América. Con todo, estas naciones hoy corren el riesgo de perder del todo o casi del todo su herencia cristiana, llevada a la sociedad por el materialismo y el consumismo, más la degeneración de hábitos y costumbres. Finalmente, el avance de las sectas y de religiones exóticas ponen a la Iglesia sobre alerta, al grado de reconocer que el adjetivo de cristiandad corre el riesgo de quedar sin sentido auténtico. Es aquí donde la Iglesia una vez más quiere poner en marcha a su numeroso laicado, mirándolo como su reserva más nutrida y capaz de penetrar los ambientes del mundo con ánimo de cristianizar el pensamiento y de regenerar las costumbres de los hombres ahí, donde está vedado llevarlo a cabo a los sacerdotes, religiosos y religiosas. Pero la acción del laicado requiere un punto de referencia, y este se encuentra en la parroquia y en la vida parroquial. Este es el objetivo del decreto Apostolicam Actuositatem, que vamos a ahondar en su contenido, con ánimo de que los miembros comprometidos del equipo laico al servicio de la pastoral tomen conciencia de cuán importante y urgente es que con generosidad y desprendimiento de muchas posibilidades de éxito personal en el mundo de los negocios, en legítimas aspiraciones a ser conocidos y reconocidos,
con sacrificio de horas de esparcimiento bien merecido, con privación de legítimos y aún convenientes entretenimientos como el deporte y las sanas relaciones sociales, se transformen en apóstoles hasta la renuncia de sí mismos. Esto es en la seguridad de que, como enseguida nos lo van a advertir los padres sinodales, hay campos, hay ambientes en medio del mundo que resultan impenetrables para los demás miembros de la Iglesia, los seglares, y únicamente ellos, quienes pueden y deben atender esas instancias. Materias como la política, las finanzas, los medios de comunicación y la seguridad pública, por mencionar algunas, están reservadas al laicado. Esos son los frentes de batalla a conquistar para Cristo. Esas son las trincheras que a los laicos toca defender para que el mundo no se pierda, se moralice y se transforme en el reino de Dios. Es tiempo de violencias. Por doquier vemos y nos enteramos de que los rencores y los odios separan a los hombres, a los pueblos y a las naciones. El alcohol y las drogas van matando los mejores sentimientos de amor y de unidad. Llevemos los laicos a la realidad la premisa del Papa Pío XI, que fue su principal propósito desde el inicio de su pontificado: la paz de Cristo en el reino de Cristo. Decreto Apostolicam Actuositatem sobre el apostolado de los seglares. Proemio. 1. Queriendo intensificar más la actividad apostólica del pueblo de Dios, el Santo Concilio se dirige solícitamente a los cristianos seglares, cuyo papel propio y enteramente necesario en la misión de la Iglesia ya ha mencionado en otros lugares. Porque el apostolado de los laicos, que surge de su misma vocación cristiana, nunca puede faltar en la Iglesia. Cuán espontánea y cuán fructuosa fuera esta actividad en los orígenes de la Iglesia lo demuestran abundantemente las mismas Sagradas Escrituras, CFHCH 11,19-21, 18,26, RM 16,1-16, FLP 4,3. Nuestros tiempos no exigen menos celo en los laicos, sino que, por el contrario, las circunstancias actuales les piden un apostolado mucho más intenso y más amplio. Porque el número de los hombres, que aumenta de día en día, el progreso de las ciencias y de la técnica, las relaciones más estrechas entre los hombres, no solo han extendido hasta lo infinito los campos inmensos del apostolado de los laicos, en parte abiertos solamente a ellos, sino que también han suscitado nuevos problemas que exigen su cuidado y preocupación diligente. Y este apostolado se hace más urgente porque ha crecido muchísimo, como es justo, la autonomía de muchos sectores de la vida humana, y a veces con cierta separación del orden ético y religioso y con gran peligro de la vida cristiana. Además, en muchas regiones en que los sacerdotes son muy escasos, o, como sucede con frecuencia, se ven privados de libertad en su ministerio, sin la ayuda de los laicos, la Iglesia a duras penas podría estar presente y trabajar. Prueba de esta múltiple y urgente necesidad, y respuesta feliz al mismo tiempo, es la acción del Espíritu Santo, que impele hoy a los laicos más y más conscientes de su responsabilidad, y los inclina en todas partes al servicio de Cristo y de la Iglesia. El concilio en este decreto se propone explicar la naturaleza, el carácter y la variedad del apostolado seglar, exponer los principios fundamentales y dar las instrucciones pastorales para su mayor eficacia, todo lo cual ha de tenerse como norma en la revisión del derecho canónico, en cuanto se refiere al apostolado seglar. Continúa en la lección 26.